Ser podcast. Bueno, y este sonido solo puede anunciar la llegada de una persona. Buenos días, Manu Verástegui. Hola, buenos días. Porque no me lo dejas escuchar un poquito más, por favor. Una persona no caracterizada por su sencillez y discreción. Bueno, a ver, que yo también tengo otros registros, ¿eh? Que yo soy muy poliédrico y tengo muchos gustos y muchas preferencias variadas, ¿vale? Pero de todas maneras es verdad que he puesto para empezar esto que es la obertura de Anything Goes, de Cole Porter, porque necesitaba yo una cosita así como una musiquita sandunguera y frívola y alegrita para hablar del tema que te quiero proponer hoy. A ver. Que mira, pues es un tema que se podría resumir en la frase: no siempre lo que bien empieza, bien acaba. ¿Vale? O sea que nos vas a hablar de cosas que salen mal, de fracasos. Sí, exactamente. Vamos a hablar de muy buenas intenciones, muy buen trabajo, todo iba bien hasta aquí. Y que cuando las cosas no salen bien, pues no salen bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero utilizar el término fracaso, que has utilizado tú, porque ya sabes que los psicólogos lo odian. Si tú vas a terapia y le dices al psicólogo que te sientes un fracasado, entonces te intentan empeñar en que el fracaso no te intentan convencer de que el fracaso no existe, ¿sabes? Entonces, bueno, pues fracaso no, pero vamos, lo vamos a llamar paso en falso, tropiezo, pinchazo, chasco, desastre, estropicio. O sea, fracaso. O sea, fracaso, efectivamente. Ahí te voy. Es que claro, utiliza todos los sinónimos que quieras. Pero al final es lo mismo, son sinónimos de fracaso, así es. Eso es. Y es verdad que la historia de la humanidad es que está repleta de fracasos de todo tipo, ¿no? Afortunadamente, porque eso nos hace más humanos. Ya está. No sé si eso es bueno, fíjate. No, pero bueno, y bueno, también se puede decir que los fracasos te ayudan a aprender. Eso es lo que quería decir. A aprender cómo no se hacen las cosas. Claro, mejorar. Exacto, claro. Sí. Es como por ahí no. Pero bueno, sabes que tenemos que acostumbrarnos a los fracasos porque los vivimos en todos los niveles, amorosos, estratégicos, políticos, arquitectónicos, torres torcidas, ¿sabes? Bueno. Y cosas por el estilo, incluso a nivel emocional, pero bueno. Pero yo no me voy a meter en tantos berenjenales, ¿vale? Yo quiero que comentemos en este ratito unos descalabros majestáticos en el mundo del musical, que como ya sabes, para mí el musical es una metáfora de la vida. O sea, totalmente. Lo es todo. Pues estos fracasos, estas obras de teatro que se estrenan llenas de ilusión y de inversión y de trabajo y de todo, pues a veces pinchan. Y también hay que hacerles un huequito y recordarlos. Perfecto. ¿No te parece? Me parece un tema estupendo. Y luego, bueno, te voy a adelantar que esta sección se podría haber llamado Flops. ¿Por qué? Flops. Pues porque en los angloparlantes a este tipo de fracasos teatrales les llaman así, con esta palabra tan gráfica y tan descriptiva, que es como flop, algo que se cae y se despanzurra. Me encantan, ¿vale?, estos términos así, ¿no? Que son fonéticamente tan representativos. Tan descriptivo, ¿no? ¿Verdad? Es que es como un flop. Oye, Manu, ¿y se sabe por qué no funcionan? Bueno, esta pregunta es un poquito trampa, porque si se supiera por qué no funcionan, no se haría eso, ¿no te parece? Claro, es verdad. A toro pasado. Bueno, pero sí hay algunas cositas, lo podemos repasar, podemos analizar ahora. Sí, totalmente. Un poquito, ¿no? Hay, una vez que haya pasado, una vez que ya ha ocurrido este desastre, sí se puede analizar más o menos por qué, ¿no? Sí. Pero es muy difícil de prever mientras se está trabajando en ello, ¿no? Fíjate, muchas veces hay un montón de motivos que pueden incidir en el fracaso de un montaje teatral. Muchas veces el fracaso es una cuestión a lo mejor de no estar en el momento adecuado y en el lugar oportuno, ¿no? O, por ejemplo, hay musicales que se estrenan en Nueva York y cuando se trasladan al West End, a Londres, no funcionan, y al revés, ¿sabes? Funcionan con un público y no funcionan con otro. O un musical que en su momento de estreno, a lo mejor en los 60, se estrena un musical que no funciona y un par de décadas después se redescubre, se vuelve a montar y es un bombazo. Esto ocurre todo el tiempo, ¿no? Que se convierten de repente en piezas de culto, ¿no? Y exactamente, en su momento, pues, fue un fracaso. Sí, totalmente. Sí, o funciones que se han pensado para
producciones más alternativas, más modestas, o para el off, y luego las quieren pasar a grandes escenarios y claro, les queda grande. Bueno, hay montones de motivos. Pues venga, vamos a poner orden y dime por dónde vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar. Hay en el mundo del flop, hay unos cuantos clásicos absolutos, que son los que nos van a poner con los que vamos a arrancar, ¿vale? Vale. Y se citan siempre estos primeros por los que vamos a empezar, sobre todo porque han sido bofetones económicos espectaculares. Esto que estamos escuchando no suena mal, es más, el sonido me recuerda a algo. Sí, ¿no? A lo mejor te recuerda a algún grupo de rock, alguna banda conocida, ¿eh? Sí, suena un poco... Es posible, sí. Es posible. Pero ¿Qué es? Esto es el ejemplo que siempre se ha citado para cómo se pilla uno los dedos con una gran producción, ¿vale? Vale. Esto es un musical que se llamaba Spider-Man Turn of the Dark. Ostras, de Spider-Man. Sí, de Spider-Man, sí señora. Que tiene todo un historión maravilloso, ¿no? Te voy a contar un poquito la línea, cómo se fue desarrollando los acontecimientos, ¿no? Uh-huh. A ver, en 2002 el productor Tony Adams consiguió que le cedieran los derechos la Marvel para utilizar el personaje de Spider-Man para un musical. Bueno, nosotros decimos Spider-Man, naturalmente, ¿no? No me voy a poner a decir Spider-Man. Nada, Spider-Man. Y entonces, efectivamente, se lo concedieron para hacer un musical basado en la historia del superhéroe Arácnido. Lo que iba a ser, además, que se les ofreció a Marvel, que iba a ser un espectáculo con un gran derroche de medios, muy espectacular, que una producción para la que se habían calculado que se invertirían 30 millones. 30 millones ya es una inversión alta, fuerte para un musical, ¿vale? Entonces empezó a trabajar el señor productor y decidió, ahora es donde viene el por qué te sonaba a ti la musiquita, ¿vale? Sonaba... ¿A qué te sonaba? A U2, U2. El bajo ¿no? Efectivamente, es que al señor productor le pareció una gran idea que la partitura la hicieran Bono y The Edge. ¿Vale? ¿Ves? Efectivamente, qué buen oído tienes. Hombre, otra cosa no. Y entonces se puso ahí se vino arriba y se puso a contratar a toda la gente más importante del mundo. Por ejemplo, después de The Edge y Bono, eligió para que lo dirigiera Julie Taymor, que es la directora, creadora del Rey León, que estaba además en toda la cresta de la ola. En fin. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Todo a lo grande. Todo lo grande, que para eso tenían 30 millones. Tú lo escuchas y dices, ¿qué puede salir mal? Efectivamente. Pues hija, puede salir mal todo. Y además empieza... Bueno, yo creo que hay una señal de los dioses que ya le tenían que haber puesto a este señor, a los productores del espectáculo, sobre aviso. Y es que cuando se reúnen en el apartamento del productor Tony Adams para firmar los contratos al equipo creativo, le da un infarto. ¿Qué dices? Hola. Le da un infarto que lo lleva al hospital y donde sobrevive 2 días más. O sea, muere 2 días después de firmar los contratos. Madre mía. Sí, señora. Y entonces, yo creo que ahí debería de haberse parado todo, pero el equipo de producción decidió asumir el montaje y seguir adelante, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ya te digo que a mí me parece que aquello había sido una señal, a partir de ahí hay una sucesión de despropósitos y de desastres como no te puedas imaginar. Por ejemplo, si ellos querían batir récords, claro, de taquilla. Pues de lo que batieron récords fue de heridos en los ensayos de un montaje. ¡Wow! Porque gran parte de la espectacularidad de este show
era que había unos vuelos de Spider-Man brutales, ¿sabes? El Claro. Spider-Man lo interpretaban varios actores, acróbatas. Claro, como va tapado. Exactamente, que se sustituían, ¿no? Había un protagonista que era digamos, el cantante, el actor, el actor Sí. principal, y Sí. luego un montón de saltimbanquis que tenían unos vuelos por todo el teatro espectaculares. Bueno, hija mía, pues se esnafraban una y otra vez. Constantemente. Me sabe mal reírme. Pues no, sí, es es que verdad. parece maldito, parece como el musical Maldito, Totalmente, ¿no? Un poco. totalmente. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Pues que tuvieron que empezar a gastar dinero en seguros médicos, en sustituciones. Luego, por ejemplo, como aquello no iba muy bien, despidieron a Julie Taymor, a la directora, que les denunció a su vez. O sea, vamos, Vamos, que te pones a contar desgracias y no acabamos. una detrás de otra, efectivamente. La cuestión es que para cuando se iban a poner a ensayar, Lourdes, se habían gastado los 30 millones del presupuesto. Joder, y eso que ya era récord, ya se lo habían pulido todo. Oye, debe ser el mayor descalabro de la historia Seguramente. del teatro, Bueno, al ¿no? final, Por lo menos te diré a nivel económico. Sí, te diré que al final, y yo he leído varias cifras, dicen que llegó a costar 75 millones de dólares. O sea, palmaron 75 millones. Pero porque que yo incluso he leído 79, O sea, ni siquiera se saben muy bien las cifras, porque vamos, fue algo impresionante. Y además resultó que no funcionaba bien con el público. Pero es que aunque hubiera funcionado, resulta que tenían que haber estado haciendo la función 7 años solo para cubrir gastos. Madre mía, Y ¿y era cuánto estuvo en insostenible. cartel? Estuvo 3 años y perdieron 60 millones. Bueno, y Poca algún que otro cosa, ¿no? saltimbanqui, ¿no? Me imagino también. Saltimbanqui, exacto. Sí, Pero, sí. y esto, en cuanto a desastre económico, debe tener el récord, pero no sé si hay otras. Bueno, a nivel artístico hay también un ejemplo que se cita siempre y que es muy interesante. Uf, la música ya suena preocupante. Sí, la verdad es que da un La poquito de música miedo, ¿eh? da yuyu, ¿eh? Es como siniestra, pero claro, tiene que ser siniestra si tienes en cuenta cuál era el musical. ¿Y cuál era? El musical era una adaptación de Carrie. ¿Qué te parece? De la peli. Bueno, La novela de Stephen la novela King de Stephen King y la el peli, peliculón ¿no? de Brian De Palma, efectivamente, Sí, ¿no? sí. Y ese- Dos exitazos. Dos exitazos, literario y cinematográfico, y un mamporro musical que no te lo puedes imaginar. Wow. Esto fue una idea brillante que en 1988 se reunió una producción para adaptar Carrie a musical, ¿no? Ujú. Pero tenían como, no sé, una de las cosas más peligrosas de los montajes teatrales es tener delirios, tener pretensiones, ¿no? Fliparse, vaya. Fliparse, exactamente. Y es que esto se empeñaron en que Carrie iba a ser una tragedia contemporánea, un rollo muy rarito. No, que no. Y encima liaron, tú fíjate, la Royal Shakespeare Company había presentado Los Miserables un poco antes y le había ido de maravilla, se había forrado. Así que liaron a la Royal Shakespeare Company para que produjera Carrie. Y de hecho se estrenó en Stratford. Y bueno, aquello fue todo como un despropósito detrás de otro. Todo salía mal. Desde que a la actriz que hacía de la madre casi la decapita un cambio de decorado, Madre mía. hasta que recuerdas Carrie, claro. Sí, sí, los sí. baños de sangre de la pobre Carrie, claro, se metían en el micrófono y se dejaba de escuchar. O sea, era todo un sin Nadie Dios. pensó en eso. Efectivamente. Y entonces de Stratford, bueno, hizo su temporada, pasó a Broadway y recibió unas críticas tan malas que los inversores se asustaron y retiraron el apoyo económico. Y obligaron a cerrar, claro. ¿Cuánto? Hizo 16 previas, que son, ya sabes, como Sí. funciones anteriores al estreno para Funciones de azúcar, que digo yo. para arreglar, pues sí, para arreglar cosas, ¿no? Para mejorarlo Sí. y tal y cual. Y hizo 5 funciones.
5 funciones. 7 millones que costó el espectáculo. 7 millones en 1988, que casi es como el Spider-Man. Es curioso que pinchen musicales que están basados en obras, pues eso, que tienen probada solvencia, como novelas, películas. Sí, es verdad. Es sorprendente y eso es lo que les hace además más míticos, ¿no? Por ejemplo, a mí hay uno que me encanta porque precisamente tiene todo esto. A girl should have in this world of men a breakfast at Tiffany's now and then to make her feel there are solid things, silver clocks she can count on and real gold. Primera noticia que existiera. Eso es. Sí, ¿no? Se adaptó Desayuno con Diamantes, no lo sabía. Sí, señora. Lo que pasa es que con tan poca fortuna que creo que nadie más lo sabe en el mundo. Se ha olvidado. Pues sí. De hecho fue en 1966, que también ha dado tiempo para olvidarlo, la verdad. Y eso es Desayuno con Diamantes, el novelón de Truman Capote, que había triunfado en el 58, un peliculón de Blake Edwards que había arrasado con Audrey Hepburn en el 61, y en el 66 como con subidón de esto nos va a salir porque es todo bueno, ¿no? Todo el material, todos los ingredientes son buenísimos, nos va a salir bien, ¿no? Pues se pusieron en marcha el proyecto y mira, se contrató. Estos nombres a lo mejor a la mayoría de la gente no les suenan de mucho, pero para mí son mitos de mi infancia de televisión. Mary Tyler Moore. La chica de la tele. La chica de la tele, exactamente, sí. Y también en aquel momento, cuando se hizo el musical, hacía de mujer de Dick Van Dyke en el show de Dick Van Dyke. Era súper popular, era una mujer súper popular. Pero es que el chico era Richard Chamberlain. El pájaro espino. Yo me quedo más en el Dr. Kildare, pero bueno. No, para mí era el pájaro espino. Sí, el pájaro espino, totalmente. O sea, que parecía que todo iba bien, ¿sabes? Que todo esto, y sin embargo, el resto de los elementos, la partitura, el libreto, que hubo un montón de cambios, que no funcionaba, que no gustaba, nada funcionaba. De la exquisitez literaria de Truman Capote, aquello acabó convertido en una especie de, lo que dicen, que yo no sé, como una especie de barraca de feria, ¿vale? Y entonces lo probaron fuera de Broadway, y mientras estaban fuera en Washington, mientras estaban fuera se vendieron 2 millones en entradas. Perdona. Pero cuando llegaron a Broadway, el productor, David Merrick, estaba tan convencido de que la crítica lo iba a dar un palo que lo suspendió. Creo que ¿y devolvieron la pasta? Sí. Y él mismo asumió los 2 millones de entradas vendidas. ¿Qué te parece? Madre mía. Pues una locura. Oye, una cosa, ¿y aquí en España no ha habido ningún caso así? Hombre, aquí en España tenemos unos ejemplos estupendos. Por ejemplo. Por supuesto. Pues tenemos unos cuantos. Pero vamos a ver, yo siempre me gusta citar el primero, uno que para mí, que como dices, está muy cerca de mi corazón, porque estuve en este estreno del que vamos a hablar ahora. Dicen que sus ojos son la luz del sol y solo su reflejo es el amor, solo su reflejo es el amor. Tiene una sonrisa que te lleva a sonreír y con sus palabras puede hacerte muy feliz.
no tiene ni raza ni color. Solo su reflejo es el amor, solo su reflejo es el amor. Dale, Manu, que... Vamos a ver, octubre de 1980. En el Teatro Alcalá Palace se amontona un público nerviosillo y esperanzado. Y lo sé, lo puedo contar de primera mano porque yo estaba allí. Y la verdad es que los que hemos sido aficionados al musical desde siempre, teníamos mucha ilusión por ver un musical que se estaba anunciando como el primer musical genuinamente español, con texto, música, en fin, todo original, ¿no? Y teníamos mucho, y además se hablaba de que aportaba toda la técnica escénica más avanzada como un gran espectáculo de Broadway, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, se utilizaban micrófonos inalámbricos, creo que por primera vez en un escenario, un láser para dibujar el escenario, cosas, no sé qué. Bueno, la cosa es que de pronto se puso en marcha aquel estreno y esa noche fue enterita una pesadilla. Todo salió mal. Los micros inalámbricos, tan avanzados técnicamente, funcionaron tan mal. Esto no sé si es una leyenda, pero me encanta contarlo. Que se colaban las emisoras de los taxis, de los radiotaxis, por la megafonía. Y de pronto estaban cantando estos esforzados artistas y se oía primera terminal en Duquesa de Venadito. Muy fuerte. Y luego el láser que tenía que dibujar un corazón en el fondo, pues en vez de un corazón dibujaba un pimiento morrón, ¿no? Bueno, y en medio de todo ese caos tenía un reparto de profesionales que intentaban defenderse como podían. Estaba Teddy Bautista, Miki, María Beranés, Pepe Robles. Exacto. Y entre ellos... Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Ya sabemos qué canción van a cantar todos en la operación Regreso a Casa, porque esta canción se queda grabada. Pablo Abraira, buenos días. Muy buenos días. Estaba encantado de verdad escuchándolos y además lo estaba oyendo con una sonrisa. No sabía lo de Cardi, por ejemplo, pero sí sabía evidentemente lo del lobby. Sí. Hombre, claro que lo sabías. Fue tremendo. Qué placer tenerte. Déjame decir que es un gustazo y un placer tenerte y que hayas aceptado estar con nosotros esta mañana en el programa. Encantado, y desafortunadamente lo estamos haciendo telefónicamente, que me habría gustado compartir el espacio con vosotros, pero estoy fuera de Madrid, pero vamos, lo habría hecho encantado. Otro día, en verano, cuando hagamos el programa, te vienes y nos hacemos la foto, porque Manu quiere esa foto y yo también. Muchísimo gusto, encantado de la vida. Oye, cuéntanos lo de lobby. ¿Fue tan desastre como lo contaba Manu? No, fue un poco más. Manu se ha quedado... corto, me he quedado corto, ¿no? Sí. No, pero la verdad es que sí es cierto que el otro día cuando se estableció el contacto para hablar de ello, lo definí por el mail como el paradigma del fracaso, porque realmente... Pero esto fue sencillamente, estaba oyendo lo de Carrie, etcétera. Esto fue sencillamente una tremenda irresponsabilidad. Pero también es cierto, sí, fue una responsabilidad, porque si recuerdas, hermano, si estuviste ahí, recordarás que el estreno duró como cerca de 3 horas, era una barbaridad, no tenía ningún sentido. Pero es que realmente no se había hecho ningún ensayo general cronometrado como para saber qué iba a durar. No, fue un disparate. Sí es cierto que lo recuerdo ahora mismo, bueno, no ahora mismo, sino en todo momento lo recuerdo con muchísimo cariño, no lo recuerdo como una cosa, como un fracaso. Fue realmente, luego al día siguiente, evidentemente la prensa lo puso fatal, pero a nosotros no, porque yo creo que la prensa se dio cuenta que nosotros, yo de hecho bromeé a lo largo de la función, hice 20, 30 alusiones a las cosas que fallaban, lo que estabas diciendo. Sí. Lo del ojo del lobby que aparecía, que era un láser, de pronto era un huevo frito feo. Totalmente. Pero, no, de verdad, era una cosa. Y además, y bueno, también batimos el récord, yo creo, de duración, porque se estrenó y ya el día siguiente ya no se hizo la función. Estuvimos ensayando durante un periodo no muy largo, como
10 días, una cosa así, y volvimos a estrenar, pero aquello no había quien lo levantase. Pero Pablo, efectivamente habéis mencionado a todos los que estaban allí. Estaba Teddy, Sí. Juan Carlos Naya. Además es que Carlos yo Naya. cuando me llamaron para hacerlo dije, sí, pero yo voy con toda la gente que está currando conmigo. Y conmigo estaban, por ejemplo, pues Pepe Robles, estaban, quiero decir, los músicos, en la música, en directo, estaba Luis Fornés, quiero decir, la gente que estaba, que dije, no, pero aquí nos metemos todos. Y entonces fue una cuestión, ya te digo, Teddy, María Beranes, María Lar, que luego estuvo, no sé, fue realmente todo el mundo y estábamos todos encantados. Era más una cuestión de entusiasmo y evidentemente inconsciencia, porque aquello. Luego, la obra era de Óscar Gómez, sí. y él nos de pronto como que, bueno, recuerdo el padre, el doctor Gómez, que era el padre de Óscar, decía, pues ahí con valor y con energía y tal, pero claro que era insostenible. Pero ya te digo que todos estuvimos encantados y no lo recordamos nadie. Yo Claro, creo, porque no fue como algo traumático. No fue un fracaso vuestro personal, desde luego, fue un fracaso de la producción, ¿no? Bueno, pero yo creo que ya todos llevábamos una temporadita, joder, te di, ya yo como para haber dicho, oye, esto vamos a cribarlo un poquito. No, fue una cuestión, ya te digo, de pura inconsciencia, había mucha unidad. Antes decías que, hablando económicamente, yo creo que ninguno llegamos a cobrar nada. Nada, claro. Claro, sí, pero, solo se estrenó. Pero es que además, sí. Pablo, tú tenías tenías una larga experiencia en ese momento como cantante y además también como En musicales, En ¿no? musicales, Habías claro, hecho más Pablo. musicales. Bueno, fíjate que yo el primer musical fue una cosa también muy extraña que hice, que era de un tal francés que se llamaba Clovis, que se llama Personajes, que lo hicimos en el Folies, me parece, y yo había estado con el TEI también, el teatro experimental independiente, donde estaba Miguel Narros, que estuve también cuando se hizo Eusebio Poncela, quiero decir, se hacían cosas, y entonces pero aquello fue una cuestión, te digo, fue un poco pasional, y desde luego súper inconsciente, porque no, lo que decías, efectivamente, no se comentaba, era totalmente cierto que se oían los abonados, el abonado no sé cuánto se ponga en contacto, pero esto por los altavoces. Claro, entonces ya no había más remedio que hacer pura comicidad con lo que estaba ocurriendo, porque eso, mantenerlo serio, entonces empezamos a hacer bromas ya, los que estábamos actuando, con aquello. Pero insisto, es muy importante que se entienda que yo lo recuerdo con un cariño, de verdad fue un absoluto desastre, pero lo recuerdo con mucho cariño cuando hablo con Teddy, cuando hablo con la gente, con el Naya. ¿Lo comentáis? ¿Tenéis ganas de comentarlo? Entre vosotros, digo. Uy, que me parece que lo hemos perdido a Pablo Abraira. Ay, mi poderosa voz, lo que hace. ¿Que estaremos gafados también nosotros, Manu? A ver. Pues no sé. No. Me decías, Manu, que hubo una crítica demoledora. Mira, hubo ¿no? una crítica de José Miguel Ullán en concreto en El País, que no te puedes imaginar cómo era el palo que le daba, pero me atrevería a decir hasta cruel. Pero es verdad lo que estaba diciendo Pablo, y es que no se metía con los actores, se metía con todo el desastre escenotécnico, ¿sabes? Con todas estas cosas que estábamos comentando. Sí. Y bueno, y también con el libreto, por ejemplo, porque Miguel Ullán llegaba a decir que todos aquellos fallos estaban impidiendo que se oyeran las tonterías que estaban pasando en el escenario, ¿sabes? O sea, claro. que el palo fuerte era para la producción, la puesta en escena, el libreto, pero a los actores no los tocaba, claro, porque no era culpa suya. Pablo, hemos recuperado, me parece, ¿no? Sí, oye, discúlpame, no pasa nada. De pronto. Y se ha cortado, sí, suele pasar. No, bueno, perdón, Pablo, perdón. apenas nos queda tiempo, pero quiero también pedirte cómo estás y qué estás haciendo y invitarte que vengas al programa otro día, claro. Yo afortunadamente elegí esto sin saber muy bien por qué. Bueno, sí sé por qué, porque en un momento determinado descubrí que esto era mucho más. No, intento por todos los medios, como siempre comento, que es una frase de mi amigo Fran Rubio, no vivir abrazado a la momia, y porque y sí, eso, pero lo que sí intento, y además vivo con la esperanza de que creo que lo mejor que puedo hacer en mi vida, pues todavía no lo he hecho, así que sigo intentando, no quizá que tenga ninguna proyección como el Gavilano Paloma, pero sí para mi pura satisfacción, sigo trabajando
Afortunadamente he contado siempre con la tremenda suerte de estar con músicos fantásticos con los que intercambiar y con los que disfrutar todos los días. Sigo trabajando en la música, seguimos haciendo cosas, pero poderos algo nuevo, tangible, pronto. Pues Qué oye, bien, aquí mucha suerte. tendremos la primicia y esperamos poderlo celebrar contigo bien pronto. Muchísimas gracias, Pablo Braira. Un beso muy grande. Gracias, Pablo. Un beso enorme y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un beso. Un beso. Manu, Dime. como siempre nos quedan cosas en el tintero. Sí, nos quedan. Pero como vas a volver, pues ya lo hacemos, Bueno, ¿no? perfecto. Y Venga. se me ha ocurrido una cosa muy divertida para verano, luego te la cuento. Ah, vale. Pero los oyentes se quedan así. Esto es un cliffhanger. El cliffhanger. Venga. Que estés bien, guapo. Igualmente, un beso. cariño. Y ustedes también. Ha sido un placer compartir. Esto es A Vivir es de Semana Santa. Hasta la semana que viene o la otra. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.